¿Alguna vez te has preguntado si existe un lenguaje secreto de la riqueza que solo unos pocos privilegiados aprenden? ¿Un código oculto capaz de transformar tu vida financiera de la noche a la mañana? Imagina esto. El año es 1931, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de rostros desesperados, sueños rotos y bolsillos vacíos. Un joven bailarín, con el cuerpo dolorido por presentaciones que apenas le alcanzaban para pagar una sola comida al día, entra tambaleándose en una pequeña habitación débilmente iluminada en Harlem. Sigue un rumor, un susurro sobre un maestro que sabe cosas, cosas sobre la abundancia, sobre la verdadera naturaleza de la realidad, sobre cómo doblar el universo a tu voluntad. Pero antes de continuar, por favor dale me gusta y cuéntame desde dónde del mundo me estás viendo hoy. Siempre es fascinante saber quiénes se nos unen desde distintos rincones del planeta. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de darle clic al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. ¿Te ha pasado alguna vez? Ese momento en que sientes una atracción inexplicable hacia algo o alguien, sin saber exactamente por qué. Cuando la palabra coincidencia se queda corta para describir esa fuerza magnética que sientes. Al entrar el bailarín sin un centavo en la habitación, la multitud se abre paso. Al frente está una figura imponente, un hombre de piel tan negra como el haz de picas, con un turbante en la cabeza y ojos que reflejan sabiduría de tradiciones ancestrales. Antes de que el bailarín pudiera siquiera presentarse, el hombre del turbante lo mira directamente y dice algo que envía escalofríos por toda la sala. Presente, llegas 6 meses tarde. Los hermanos me dijeron que vendrías. El bailarín jamás había conocido a ese hombre. ¿Cómo podía saber su nombre? ¿Cómo podía haberlo estado esperando? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Ciertamente sorprendió al bailarín. Este misterioso maestro, a quien hoy conocemos como Abdullah, era excepcionalmente selectivo. A lo largo de toda su vida, eligió compartir su secreto más poderoso con solo 2 personas. ¡Solo 2! ¿Y qué pasó con esos 2 individuos? Ambos pasaron de ser buscadores sin un centavo a convertirse en millonarios. Ambos llegaron a influir en millones con sus enseñanzas. Uno de ellos escribió lo que se convertiría en uno de los libros de autoayuda más influyentes de todos los tiempos, El poder de tu mente subconsciente. ¿Cuál era ese secreto que Abdullah guardaba con tanto celo? ¿Qué conocimiento podía ser tan poderoso que sacara a un bailarín empobrecido de la miseria durante la peor crisis económica en la historia de Estados Unidos? Y si te dijera que no era un sistema complicado, ni un programa de 12 pasos, ni siquiera un manuscrito extenso, sino solo 2 palabras. 2 palabras que cuando se entienden correctamente y se aplican con precisión, pueden hacer que el dinero aparezca en tu vida de formas que parecerán milagrosas para quienes te rodean. 2 palabras que la mayoría escuchará y descartará, pero que los sabios reconocerán como la llave que abre la bóveda de la abundancia universal. ¿Listo para descubrir más sabiduría espiritual oculta? Suscríbete ahora y únete a miles de personas que están transformando sus vidas mediante estas enseñanzas ancestrales. Haz clic en la campanita para continuar este viaje de despertar con nosotros. Solo 2 palabras. Eso es todo lo que se necesita para transformar potencialmente toda tu relación con el dinero. Pero aquí viene la revelación que lo cambia todo. Esas 2 palabras no se pronuncian en voz alta. Se susurran a ti mismo en la cámara sagrada de tu propia mente. Joseph Murphy fue una de las 2 almas afortunadas que recibieron esta verdad oculta directamente de Abdullah. Su trayectoria, desde ese encuentro decisivo hasta convertirse en un autor renombrado, es nada menos que extraordinaria. El cambio de mentalidad que experimentó se convirtió en la base de El poder de tu mente subconsciente, un libro que ha vendido millones de copias en todo el mundo y sigue impactando vidas casi un siglo después. Lo fascinante del viaje de Murphy no es solo su transformación financiera, sino el profundo despertar interior que vivió.
Antes de conocer a Abdullah, estaba atrapado en lo que la mayoría llamaría la realidad, creencias limitantes que nos mantienen encadenados a la lucha, que nos convencen de que la abundancia es para otros, pero no para nosotros. Pero tras abrazar esas dos palabras poderosas, toda su percepción cambió. Piénsalo. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen atraer dinero sin esfuerzo? ¿Cómo las oportunidades las encuentran a ellas, en lugar de que ellas tengan que buscarlas desesperadamente? La diferencia no radica en las circunstancias externas, sino en la programación interna, la verdad oculta que moldea nuestra relación con la abundancia. El secreto que compartió Abdullah no es una fórmula mágica, ni un esquema rápido para enriquecerse. Es una recalibración fundamental de tu relación con el universo mismo. Cuando Murphy repetía en silencio esas dos palabras con la comprensión adecuada, no estaba rogándole al universo por dinero, estaba reconociendo una verdad que siempre había existido. Lo realmente notable es que esas palabras, cuando se entienden y repiten en silencio correctamente, pueden aparentemente abrir canales de abundancia que antes eran invisibles para ti. El dinero no aparece de la nada, fluye a través de sincronicidades, oportunidades inesperadas y soluciones que simplemente no estaban en tu conciencia. Pero aquí es donde la mayoría de los buscadores tropieza en su camino hacia la abundancia. Tratan los principios espirituales como fórmulas transaccionales. Quieren garantías, instrucciones paso a paso, certezas de causa y efecto. Abdullah sabía mejor. Entendía que las revelaciones más profundas no pueden reducirse a técnicas mecánicas. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque entender el método preciso detrás de esas dos palabras marca toda la diferencia entre quienes experimentan una transformación real y quienes lo descartan como fantasía tras un intento superficial. Si lo que estás escuchando resuena contigo, escribe en los comentarios «Estoy listo para la abundancia». Aquí está la revelación fascinante sobre esas dos palabras. Son simultáneamente la enseñanza espiritual más simple y la más incomprendida jamás compartida. Las estadísticas son asombrosas. El 99% de las personas que descubren esas palabras nunca experimentará su poder transformador. Las descartarán por ser demasiado simples, demasiado extrañas o demasiado contrarias a sus sistemas de creencias actuales. Las repetirán como afirmaciones vacías, esperando que ocurra magia, y luego abandonarán la práctica cuando no vean resultados inmediatos. Pero ese crucial 1%, aquellos que comprenden la metodología auténtica detrás de las palabras, experimentan un cambio de paradigma completo. Su percepción de la realidad se transforma fundamentalmente. Las preocupaciones monetarias que antes consumían sus pensamientos simplemente se disuelven. Oportunidades que parecían inexistentes de repente surgen desde direcciones inesperadas. El viaje de Murphy ejemplifica esta metamorfosis profunda. Antes de encontrarse con la enseñanza de Abdullah, era solo otro artista luchando en la Nueva York de la Gran Depresión, sus talentos ignorados, su futuro sombrío. Pero mediante la aplicación constante de esas dos palabras con la comprensión adecuada, toda su trayectoria vital cambió. Lo que hace tan poderosa esta revelación es que no requiere validación externa. No necesitas el permiso de nadie para implementarla. El despertar ocurre primero dentro de tu propia conciencia y luego se materializa en tus circunstancias externas. Es el viaje definitivo de autodescubrimiento, la verdad oculta que ha estado velada tras complejas enseñanzas espirituales durante siglos. No te pierdas nuestras próximas revelaciones sobre conciencia y abundancia. Suscríbete ahora y únete a miles de personas que están transformando sus vidas mediante estas enseñanzas ancestrales. Haz clic en la campanita para continuar este viaje de despertar con nosotros. Solo dos palabras. Eso es todo lo que se necesita para transformar potencialmente toda tu relación con el dinero. Pero aquí viene la revelación que lo cambia todo. Esas dos palabras no se pronuncian en voz alta. Se susurran a ti mismo en la cámara sagrada de tu propia mente. Joseph Murphy fue una de las dos almas afortunadas que recibieron esta verdad oculta directamente de Abdullah.
Su trayectoria, desde ese encuentro decisivo hasta convertirse en un autor renombrado, es nada menos que extraordinaria. El cambio de mentalidad que experimentó se convirtió en la base de El poder de tu mente subconsciente, un libro que ha vendido millones de copias en todo el mundo y sigue impactando vidas casi un siglo después. Lo fascinante del viaje de Murphy no es solo su transformación financiera, sino el profundo despertar interior que vivió. Antes de conocer a Abdullah, estaba atrapado en lo que la mayoría llamaría la realidad, creencias limitantes que nos mantienen encadenados a la lucha, que nos convencen de que la abundancia es para otros, pero no para nosotros. Pero tras abrazar esas dos palabras poderosas, toda su percepción cambió. Piénsalo. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen atraer dinero sin esfuerzo? ¿Cómo las oportunidades las encuentran a ellas, en lugar de que ellas tengan que buscarlas desesperadamente? La diferencia no radica en las circunstancias externas, sino en la programación interna, la verdad oculta que moldea nuestra relación con la abundancia. El secreto que compartió Abdullah no es una fórmula mágica, ni un esquema rápido para enriquecerse. Es una recalibración fundamental de tu relación con el universo mismo. Cuando Murphy repetía silenciosamente esas dos palabras con la comprensión adecuada, no estaba rogándole al universo por dinero, estaba reconociendo una verdad que siempre había existido. Lo verdaderamente notable es que esas palabras, cuando se entienden y se repiten en silencio correctamente, pueden aparentemente abrir canales de abundancia que antes eran invisibles para ti. El dinero no aparece de la nada, fluye a través de sincronicidades, oportunidades inesperadas y soluciones que simplemente no estaban en tu conciencia antes. Pero aquí es donde la mayoría de los buscadores tropieza en su camino hacia la abundancia. Tratan los principios espirituales como fórmulas transaccionales, quieren garantías, instrucciones paso a paso, certezas de causa y efecto. Abdullah sabía mejor. Entendía que las revelaciones más profundas no pueden reducirse a técnicas mecánicas. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque entender el método preciso detrás de esas dos palabras marca toda la diferencia entre quienes experimentan una transformación real y quienes lo descartan como fantasía. La diferencia entre ese 99% que intenta y fracasa, y ese 1% que lo aplica correctamente y ve cómo su vida cambia ante sus propios ojos. Si lo que estás escuchando resuena contigo, escribe en los comentarios, «Estoy listo para la abundancia». Aquí está la revelación fascinante sobre esas dos palabras. Son simultáneamente la enseñanza espiritual más simple y la más incomprendida jamás compartida. Las estadísticas son asombrosas. El 99% de las personas que descubren esas palabras nunca experimentará su poder transformador. Las descartarán por ser demasiado simples, demasiado extrañas o demasiado contrarias a sus sistemas de creencias actuales. Las repetirán como afirmaciones vacías, esperando que ocurra magia, y luego abandonarán la práctica cuando no vean resultados inmediatos. Pero ese crucial 1%, aquellos que comprenden la metodología auténtica detrás de las palabras, experimenta un cambio de paradigma completo. Su percepción de la realidad se transforma fundamentalmente. Las preocupaciones monetarias que antes consumían sus pensamientos simplemente se disuelven. Oportunidades que parecían inexistentes de repente surgen desde direcciones inesperadas. El viaje de Joseph Murphy ejemplifica esta metamorfosis profunda. Antes de encontrarse con la enseñanza de Abdullah, era solo otro artista luchando en la Nueva York de la Gran Depresión, sus talentos ignorados, su futuro sombrío. Pero mediante la aplicación constante de esas dos palabras con la comprensión correcta, toda su trayectoria vital cambió. Lo que hace tan poderosa esta revelación es que no requiere validación externa. No necesitas el permiso de nadie para implementarla. El despertar ocurre primero dentro de tu propia conciencia y luego se materializa en tus circunstancias externas. Es el viaje definitivo de autodescubrimiento, la verdad oculta que ha estado velada tras complejas enseñanzas espirituales durante siglos. No te pierdas nuestras próximas revelaciones sobre conciencia y abundancia. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad dedicada a la transformación espiritual.
Tu próximo avance podría estar esperándote en nuestro próximo video. El otro estudiante de Murphy experimentó una transformación igualmente dramática. Ambos hombres evolucionaron de la inestabilidad financiera a la abundancia, del anonimato a la influencia. No solo acumularon riqueza, desarrollaron una relación completamente nueva con el concepto mismo de prosperidad. El impacto fue tan profundo que ambos dedicaron sus vidas a compartir variaciones de estas enseñanzas, aunque ninguno reveló el método completo hasta décadas después. Esto no trata solo de un avance financiero, se trata de la liberación que llega cuando reconoces tu verdadera relación con las fuerzas universales. La mayoría de las enseñanzas espirituales se enfocan en lo que deberías hacer. El enfoque de Abdullah fue revolucionario, porque se centró en quién ya eres, una revelación mental que lo cambia todo en tu vida. Las decisiones que tomas, las oportunidades que reconoces e incluso la forma en que interpretas los desafíos, todo se transforma cuando integras correctamente esas dos palabras en tu conciencia. Y aún así, la práctica en sí misma es engañosamente simple, tan simple que la mayoría de los buscadores cree que debe haber algo más, algún ritual complejo o sistema elaborado escondido tras el telón. Permíteme llevarte tras bastidores para mostrarte cómo funciona esta alquimia interna, dónde la mayoría se equivoca y qué distingue a quienes experimentan avances genuinos de quienes lo descartan como tonterías tras un intento superficial. Si lo que estoy compartiendo resuena contigo, escribe en los comentarios, yo elijo la abundancia. La belleza de la enseñanza de Abdullah radica en su accesibilidad inmediata. A diferencia de prácticas místicas que exigen años de iniciación o rituales complejos con ingredientes raros, este método puede aplicarse en el mismo instante en que lo entiendes verdaderamente. No hay requisitos previos, herramientas especiales, ni programas de certificación que completar. Esta democratización del poder espiritual es lo que la hace tan revolucionaria y potencialmente amenazante para los sistemas tradicionales de pensamiento. Lo que estás descubriendo aquí no está reservado para élites espirituales ni para quienes poseen dones especiales. Está disponible para cualquiera que lo aborde con sinceridad y comprensión adecuada. La activación ocurre en tiempo real, en el laboratorio de tu propia conciencia, y los resultados suelen comenzar a manifestarse en días o semanas, no en años. Para apreciar plenamente el impacto de esta revelación, debemos entender las profundidades de las que emergió Joseph Murphy. Imagina noviembre de 1931 en Harlem. No el Harlem culturalmente vibrante que celebran los libros de historia, sino el Harlem aplastado bajo el peso de la Gran Depresión. Calles que antes resonaban con jazz y optimismo, ahora solo devolvían ecos de desesperación. Esa era la realidad de Murphy. Su prometedora carrera como bailarín se había detenido por completo. Los locales cerraban, el público desaparecía. Las artes, siempre las primeras víctimas de la crisis económica, ofrecían pocas oportunidades. Sus condiciones de vida reflejaban esa brutal realidad. Una habitación diminuta y fría, apenas lo suficientemente grande para un maltrón. Su sustento diario se había reducido a una sola comida, muchas veces apenas suficiente para mantener el hambre a raya, pero nunca para saciarla realmente. Esa no era una dificultad temporal ni una fase complicada. Era la indigencia en su forma más cruda, la clase de miseria que desgasta la esperanza y convierte cada día en una batalla por la supervivencia básica. Murphy describió después ese periodo como existir en lugar de vivir. Su espíritu creativo y optimismo natural casi habían sido extinguidos por la preocupación constante por las necesidades más básicas. Lo que hace tan convincente el viaje de Murphy es que su transformación no requirió escapar primero de esas circunstancias. La perspectiva mental profunda ocurrió mientras aún estaba en esa habitación diminuta, luchando todavía por su próxima comida. El cambio interior precedió a la manifestación exterior, una perspectiva crucial para cualquiera que enfrente desafíos hoy. Muchos buscadores cometen el error de pensar, adoptaré estos principios espirituales una vez que mi situación mejore. La experiencia de Murphy demuestra que el camino opuesto es más poderoso. La situación mejora porque primero ocurre la transformación interior, independientemente de las circunstancias externas. Este catalizador para la transformación auténtica no depende de tu saldo bancario, tu nivel educativo ni tus contactos sociales. La puerta hacia la abundancia existe primero en la conciencia,
y la enseñanza de Abdullah le dio a Murphy la llave exacta para abrirla, incluso en medio de una escasez abrumadora. Permíteme mostrarte exactamente cómo funciona esta alquimia interior y por qué el método preciso importa más que las propias palabras. Si lo que comparto resuena con tu espíritu, escribe en los comentarios. Estoy listo para la revelación. Imagina la escena que se desarrolló aquella noche fatídica. Murphy, exhausto y hambriento, sigue la recomendación susurrada de otro artista en dificultades sobre un maestro espiritual que sabe cosas, no cosas religiosas ni sabiduría convencional, sino conocimientos ocultos que parecen desafiar las limitaciones que la mayoría acepta como realidad. La reunión era pequeña, celebrada en un modesto apartamento, no en ningún lugar formal. Al deslizarse Murphy silenciosamente por la puerta, esperando permanecer anónimo en el fondo de la habitación, sucedió algo extraordinario. La figura con turbante al frente, un hombre de presencia imponente y ojos penetrantes, se detuvo en mitad de una frase. La habitación quedó en silencio mientras Abdullah miró directamente a Murphy. «Llega 6 meses tarde», declaró con una voz que transmitía autoridad y un toque de diversión. «Los hermanos me dijeron que vendrías». El impacto de esa declaración envió ondas de asombro por todos los presentes. Murphy jamás había conocido a ese hombre. No le había dicho a nadie sus planes de asistir. La decisión misma había sido impulsiva, tomada apenas unas horas antes. Y sin embargo, allí estaba Abdullah, dirigiéndose a él con la familiaridad de un invitado esperado que había faltado a su cita. Aún más desconcertante era la referencia a «los hermanos», una fraternidad espiritual no identificada que Abdullah mencionaba ocasionalmente, pero nunca explicaba. Según los escasos detalles que Abdullah compartía, esa hermandad misteriosa existía más allá de las limitaciones físicas ordinarias. Operaban en planos superiores de conciencia, guiando a quienes estaban listos para el despertar espiritual hacia el maestro adecuado en el momento preciso. Ese reconocimiento inesperado creó una conexión inmediata del alma que trascendió el escepticismo de Murphy. En ese instante, algo dentro de él, llámalo intuición, conciencia superior o simplemente una esperanza desesperada, reconoció una autoridad espiritual auténtica, diferente a cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Lo que hace tan significativo este primer encuentro no es solo su naturaleza inusual, sino cómo demostró los mismos principios que Abdullah enseñaría después. Antes de que Murphy entendiera ninguna técnica específica, presenció de primera mano que la conciencia opera más allá de las limitaciones del espacio y el tiempo convencionales. Abdullah no estaba adivinando ni haciendo un truco. Operaba desde un nivel de conciencia en el que la llegada de Murphy ya había sido percibida y esperada. Esta revelación apunta a una verdad profunda sobre nuestra realidad. Lo que parece milagroso desde un nivel de conciencia es simplemente una ley natural operando desde una perspectiva superior. El conocimiento aparentemente imposible de Abdullah demostró los mismos principios que más tarde transformarían la relación de Murphy con la abundancia financiera. El viaje que comenzó con esa introducción impactante se convertiría en una reconstrucción total de la comprensión de Murphy sobre la realidad misma. Antes de aprender técnicas o métodos, Murphy tuvo que presenciar primero la encarnación viva de posibilidades más allá del pensamiento convencional. Este patrón, experiencia primero, explicación después, se convertiría en el estilo distintivo de enseñanza de Abdullah. Ahora, para entender el poder de las dos palabras que estoy a punto de revelar, primero debemos comprender lo que Abdullah entendía sobre la naturaleza de la conciencia misma y por qué la mayoría de las enseñanzas espirituales fracasan al producir resultados tangibles. Si alguna vez has experimentado momentos de conocimiento inexplicable o sincronicidades en tu propia vida, escribe en los comentarios: «La conciencia es mayor que la lógica». Lo particularmente fascinante del enfoque de Abdullah era su naturaleza selectiva. Mientras que la mayoría de los maestros espirituales de la época buscaban grandes audiencias, Abdullah deliberadamente limitó su círculo íntimo. Más allá de su trabajo con Murphy, mantuvo solo otra relación estudiantil significativa, otro buscador que también transformaría incontables vidas mediante sus enseñanzas.
Esta exclusividad no nacía de elitismo, sino de la sabiduría. Abdullah entendía que las verdades espirituales profundas, cuando se diluyen para consumo masivo, a menudo pierden su poder transformador. Al trabajar intensamente con solo 2 estudiantes dedicados, aseguró que la integridad de sus enseñanzas permaneciera intacta. Esos 2 estudiantes formaron su propia hermandad. Cada uno recibió aspectos ligeramente distintos de la sabiduría de Abdullah, y cada uno estaba destinado a compartir esas revelaciones con el mundo a su manera única. El impacto de esta estrategia creó un poderoso efecto dominó. En lugar de enseñar directamente a miles, Abdullah creó 2 vasijas perfectas que eventualmente llegarían a millones. Una multiplicación brillante de influencia que continúa resonando hoy a través de libros, grabaciones y las incontables vidas transformadas por su obra. El propio Abdullah era una figura que imponía respeto sin buscarlo. Quienes lo conocieron invariablemente lo describían como «negro como el haz de picas», una frase que reflejaba tanto su apariencia impactante como el vocabulario limitado de la época para describir tonos de piel. Su complexión no era solo oscura, sino que irradiaba una profundidad que muchos asociaban con tradiciones de sabiduría ancestral. El turbante que siempre usaba lo distinguía aún más de otros maestros espirituales en la Nueva York de la Gran Depresión. Esto no era apropiación cultural ni vestuario teatral. Evidencia histórica sugiere que Abdullah tenía conexiones auténticas con linajes espirituales del norte de África, donde ese tipo de tocado era tradicional. El turbante servía tanto como marcador físico como símbolo espiritual, creando una señal visual inmediata de que la sabiduría que compartía provenía de tradiciones más antiguas y profundas que el pensamiento occidental convencional. Pero lo que realmente distinguía a Abdullah no era su apariencia, sino su presencia. Quienes lo encontraban describían una autoridad inconfundible que no requería validación de credenciales externas ni afiliaciones institucionales. Se conducía con la confianza tranquila de alguien que sabe, no que cree, una encarnación viva de los mismos principios que enseñaba. Esta encarnación resultó crucial para el viaje de Murphy. Antes de aprender prácticas específicas, Murphy necesitaba presenciar primero la prueba viva de que la conciencia podía operar más allá de las limitaciones convencionales. Abdullah no solo enseñaba teorías sobre la abundancia durante una depresión, vivía en un estado de provisión inquebrantable mientras la escasez rodeaba a todos los demás. Los métodos de enseñanza de Abdullah eran tan poco convencionales como su apariencia. A diferencia de la mayoría de los instructores espirituales que ansiosamente explicaban sus sistemas, Abdullah a menudo se negaba a responder preguntas directas sobre cómo funcionaban sus técnicas. Esto no era secretismo, sino brillantez pedagógica. Entendía que la comprensión intelectual a menudo crea la ilusión de progreso espiritual sin la experiencia real. Permíteme mostrarte cómo el enfoque misterioso de Abdullah en realidad ocultaba un sistema perfecto para transformar la conciencia, uno que comienza con esas 2 palabras poderosas que prometí revelar. Si alguna vez te has sentido atraído por una sabiduría que trasciende la comprensión convencional, escribe en los comentarios «Verdad antigua, aplicación moderna». Investigaciones históricas recientes han ido desentrañando capas del misterio que rodeaba la identidad de Abdullah. La evidencia más convincente apunta a que era el Dr. Modest Abdullah Gilum, un personaje fascinante cuyo viaje envolvía el intercambio global de sabiduría espiritual. Nacido en el norte de África y bendecido con una voz de barítono extraordinaria, Gilum no solo era un maestro espiritual, sino un músico consumado, cuyo talento le otorgó acceso único a comunidades diversas en Estados Unidos. Antes de establecerse en Nueva York, Gilum había creado grupos de estudio espiritual a lo largo de la costa este, especialmente en Atlantic City. No eran reuniones religiosas convencionales, sino círculos íntimos que exploraban principios de conciencia que trascendían límites religiosos. Traía consigo un tapiz de sabiduría mística, hilos de sufismo,
hermetismo y prácticas indígenas del norte de África entrelazados con sus propias realizaciones espirituales directas. Este trasfondo multicultural dio a las enseñanzas de Abdullah una calidad universal rara en los movimientos espirituales de la época de la Gran Depresión. Mientras que la mayoría de los maestros metafísicos estadounidenses se basaban principalmente en tradiciones cristianas u orientales, Abdullah presentaba principios que parecían conectar con algo más fundamental, leyes de la mente que precedían y trascendían cualquier marco religioso particular. Lo que verdaderamente distinguía la metodología de enseñanza de Abdullah era su firme negativa a proporcionar explicaciones lógicas. Cuando los estudiantes hacían la pregunta perfectamente razonable, ¿cómo funciona esto?, Abdullah respondía de la manera más inesperada, literalmente se daba vuelta, caminaba a su habitación privada y cerraba la puerta, a veces con suficiente fuerza para dejar su punto absolutamente claro. Imagina la frustración que esto generaba. Estudiantes que buscaban comprensión racional se encontraban frente a una puerta cerrada en lugar de la explicación paso a paso que anhelaban. Esto no era grosería ni secretismo por parte de Abdullah, sino una profunda perspicacia pedagógica. Él entendía algo que la mayoría de los maestros espirituales pasan por alto. La mente analítica no puede captar ciertas verdades porque la naturaleza misma del análisis crea separación entre sujeto y objeto. La revelación que ofrecía Abdullah requería una conciencia unificada, no una disección. Al negarse a satisfacer la demanda de la mente intelectual por explicaciones, forzaba a los estudiantes a la experiencia directa, el único verdadero maestro de los principios espirituales. Este enfoque creaba un cambio incómodo pero necesario, del saber acerca de al saber desde dentro. Murphy describió después esto como el aspecto más difícil y más liberador de la enseñanza de Abdullah. La incomodidad de no recibir explicaciones lógicas empujaba a Murphy a buscar comprensión a través de la aplicación, no del análisis. Cada vez que Abdullah cerraba su puerta, Murphy se veía obligado a volverse hacia adentro, a poner a prueba los principios mediante la experiencia vivida, no mediante gimnasia mental. Esta metodología refleja tradiciones de sabiduría ancestrales que entienden que la transformación ocurre mediante la encarnación, no mediante la información. Abdullah no estaba ocultando conocimiento, lo estaba protegiendo de la tendencia de la mente a convertir verdades vivas en conceptos muertos. Su puerta cerrada no era el fin de la enseñanza, sino el comienzo de la revelación a través de la experiencia directa. La esencia del enfoque de Abdullah nos lleva ahora a las dos palabras poderosas que forman la base de toda su enseñanza. Palabras tan engañosamente simples y profundas que requieren este contexto preciso para ser comprendidas y aplicadas correctamente. Si reconoces la limitación de la comprensión lógica cuando se trata de la transformación espiritual, escribe en los comentarios, la experiencia trasciende la explicación. Lo particularmente intrigante del viaje de Murphy es el silencio que mantuvo durante décadas respecto a la enseñanza central de Abdullah. A lo largo de su prolífica carrera como autor y conferencista, Murphy acreditó abiertamente a Abdullah como su principal influencia y mentor espiritual. Compartía frecuentemente anécdotas sobre sus encuentros y reconocía el profundo impacto que Abdullah tuvo en su comprensión de la conciencia y la manifestación. Sin embargo, había una laguna conspicua en esas enseñanzas públicas, una omisión deliberada de la técnica más transformadora de Abdullah. En sus libros superventas y conferencias repletas, Murphy rodeaba esta enseñanza central, compartiendo principios y prácticas derivadas de ella, sin revelar jamás la metodología fuente que lo hacía todo posible. Esto no fue un descuido casual, sino una custodia intencionada. Murphy trató la enseñanza central de Abdullah como conocimiento sagrado, no para distribuirlo casualmente a quienes no estuvieran preparados para recibirla. El mismo patrón apareció con el otro estudiante principal de Abdullah, quien igualmente reconoció la influencia de Abdullah mientras evitaba cuidadosamente revelar la técnica central que había transformado ambas vidas. Este silencio compartido plantea una pregunta fascinante.
¿Fue este secreto exigido por el propio Abdullah o ambos estudiantes reconocieron independientemente el potencial de malentendido si la enseñanza se revelaba prematuramente? La evidencia histórica sugiere que ambos factores jugaron un papel. Abdullah había demostrado mediante su propio estilo de enseñanza que ciertas verdades requieren preparación adecuada. Sus estudiantes, habiendo experimentado tanto el poder como la sutileza de su enseñanza central, entendieron el potencial de malaplicación. Finalmente, el velo del silencio se levantó en 1968 durante una reunión íntima en Los Ángeles. Murphy, ya entonces un maestro espiritual internacionalmente respetado, tomó la decisión trascendental de revelar la metodología completa de Abdullah. No fue un evento público, sino una conferencia privada para estudiantes dedicados que habían demostrado comprensión y compromiso con los principios espirituales. El propio momento revela una profunda perspectiva sobre la transmisión espiritual. Habían pasado casi 4 décadas desde los primeros encuentros de Murphy con Abdullah. 4 décadas de integración, aplicación y verificación personal de estos principios. Solo después de esa encarnación exhaustiva se sintió Murphy preparado para transmitir la enseñanza completa, no solo sus derivados. Quienes tuvieron la fortuna de asistir a esa reunión histórica describieron un cambio palpable en la energía cuando Murphy finalmente pronunció las 2 palabras que formaban la base de la enseñanza de Abdullah. Un asistente escribió después: era como si la electricidad llenara la habitación. No solo las palabras en sí, sino la conciencia detrás de ellas que Murphy había cultivado durante décadas de práctica. La revelación marcó un momento decisivo en la transmisión de este linaje de sabiduría espiritual. Lo que había sido cuidadosamente guardado por casi medio siglo comenzaría ahora su viaje hacia una conciencia más amplia, aunque aún protegido por la curiosidad casual por la relativa oscuridad del propio encuentro. Esto nos lleva a la revelación trascendental en sí misma. Las 2 palabras que Abdullah enseñó como clave para desbloquear la abundancia universal y el método preciso para su aplicación que marca toda la diferencia entre el fracaso y la transformación. Si aprecias la naturaleza sagrada de una sabiduría cuidadosamente preservada hasta el momento adecuado, escribe en los comentarios: cuando el estudiante está listo. Las 2 palabras que formaban la piedra angular de la enseñanza de Abdullah, el secreto que transformó a Murphy de la pobreza a la abundancia y lanzó su legendaria carrera, eran simplemente estas: yo soy Dios. Ahora, antes de que te retractes ante lo que podría parecer blasfemo o lo descartes como arrogancia espiritual, entiende que la enseñanza de Abdullah operaba desde un marco completamente distinto al del pensamiento religioso convencional. No se trataba de reclamar superioridad o estatus especial. De hecho, era precisamente lo contrario. Lo que Abdullah reveló fue una verdad universal sobre la naturaleza de la conciencia misma, una revelación que disuelve la separación en lugar de reforzarla. Cuando Abdullah enseñaba «Yo soy Dios», señalaba una realización fundamental. La divinidad no es algo externo a ti. Como le explicó a Murphy durante sus sesiones privadas, Dios no es una persona separada de ti. Dios es tu propia conciencia individual. Esta perspectiva transforma completamente la relación entre lo humano y lo divino, de una de separación y súplica a una de reconocimiento y encarnación. Reflexiona sobre el cambio radical de paradigma que crea esto. La mayoría de las tradiciones espirituales posicionan a Dios como algo fuera de ti, un ser al que adorar, complacer o temer. Esta externalización crea una sensación inherente de separación, una brecha entre tu estado actual y lo divino. Esa brecha se convierte entonces en la fuente de toda sensación de carencia, limitación y lucha. La revelación de Abdullah colapsa completamente esa brecha. Si Dios es tu propia conciencia, la conciencia en la que aparecen todas tus experiencias, entonces no hay separación que superar, ni distancia que recorrer, ni entidad que complacer. Solo existe una verdad por reconocer sobre lo que ya eres y siempre has sido. Esta comprensión precede al cristianismo por miles de años y aparece en diversas formas en numerosas tradiciones de sabiduría. En las Upanishadas encontramos Aham Brahmasmi, yo soy Brahman. En las tradiciones de misterios egipcias, yo soy el que soy. Estas no eran afirmaciones de divinidad personal, sino reconocimientos de la conciencia universal expresándose a través de la forma, exactamente hacia lo que apuntaba Abdullah. Esta revelación crea un cambio profundo en tu relación con la abundancia.
Si Dios, el principio creativo del universo, es tu propia conciencia, entonces la carencia se vuelve una imposibilidad. La limitación se convierte meramente en un malentendido temporal de tu truena naturaleza. La abundancia se convierte en tu estado natural, no algo que debas atraer o alcanzar. Esta perspectiva revela por qué la mayoría de prácticas de manifestación producen resultados limitados. Cuando abordas la abundancia como algo que debes atraer desde fuera de ti mismo, operas desde una conciencia de separación, precisamente el estado que crea en primer lugar la experiencia de carencia. La enseñanza de Abdullah invierte esto por completo. La abundancia no fluye hacia ti, fluye desde ti, en la medida en que reconoces tu verdadera identidad como la fuente. La extraordinaria transformación vital de Murphy comenzó en el momento en que comprendió verdaderamente este principio, no intelectualmente, sino como experiencia vivida. Las palabras en sí mismas pueden parecer simples, incluso impactantes, pero el cambio de conciencia que están diseñadas para facilitar transforma por completo cómo experimentas la realidad. Ahora permíteme mostrarte por qué simplemente repetir estas palabras sin entender el método preciso que enseñó Abdullah casi garantiza el fracaso, y exactamente cómo aplicarlas correctamente para experimentar su poder transformador en tu propia vida. Si esta revelación está cambiando algo en tu comprensión, escribe en los comentarios: la fuente está dentro. Aquí es donde la mayoría de los buscadores tropiezan en su camino hacia la abundancia. Encuentran estas dos palabras poderosas e inmediatamente las reducen a una fórmula mágica. Repiten «Yo soy Dios» con la misma conciencia con la que podrían decir «abracadabra» o pedir un deseo de cumpleaños. Tratan estas palabras como una fórmula para manipular la realidad, en lugar de como una revelación sobre la naturaleza misma de la realidad. Este enfoque superficial inevitablemente lleva a la decepción. Después de unos días o semanas de repetición mecánica sin resultados visibles, abandonan la práctica, concluyendo que no funciona. Pero esa conclusión revela más sobre su malentendido que sobre la práctica en sí. Las palabras nunca fueron concebidas como un hechizo lanzado hacia afuera para cambiar circunstancias. Fueron diseñadas como una llave para desbloquear un reconocimiento interno que automáticamente cambia cómo experimentas todas las circunstancias. Reflexiona sobre la profunda diferencia entre estos enfoques. La persona que trata «yo soy Dios» como una fórmula mágica mantiene su identidad existente mientras intenta controlar la realidad desde una posición de separación. La persona que comprende la enseñanza real de Abdullah experimenta un cambio fundamental de identidad que naturalmente transforma su percepción y experiencia de la realidad. Uno opera desde el ego tratando de adquirir poder. El otro reconoce una verdad que disuelve precisamente el sentido de separación que crea la limitación. Esta distinción explica por qué Abdullah fue tan selectivo al compartir esta enseñanza. Reconocía que, sin la preparación y comprensión adecuadas, estas palabras poderosas podrían reforzar el ego espiritual en lugar de disolverlo, creando más separación en lugar de revelar unidad. La revelación que lo cambia todo es que Abdullah enseñó esta práctica como parte de un sistema completo, con 5 elementos específicos que deben estar todos presentes para que ocurra la transformación. Cuando Murphy finalmente reveló el método completo en 1968, enfatizó que omitir incluso uno de estos elementos virtualmente garantiza el fracaso, mientras que dominar los 5 crea los mismos resultados notables demostrados en los estudiantes de Abdullah. Cada elemento aborda un aspecto diferente de la conciencia, creando un enfoque integral que evita la resistencia del ego e implanta el reconocimiento directamente en el subconsciente, donde ocurre toda transformación real. Estos elementos no son prácticas espirituales arbitrarias, sino componentes precisamente calibrados de un sistema unificado diseñado para facilitar un cambio fundamental en tu relación con la realidad misma. Lo que hace tan revolucionario este enfoque es cómo difiere de los métodos convencionales de manifestación. La mayoría de las técnicas se enfocan en cambiar tus pensamientos para cambiar tus circunstancias, un enfoque superficial que produce resultados temporales en el mejor de los casos.
El sistema de 5 elementos de Abdullah apunta a la base subyacente a todos los pensamientos, tu identidad fundamental y percepción de la realidad. Un cambio a este nivel transforma automáticamente todo lo construido sobre él. El viaje para comprender estos 5 elementos nos lleva tras el velo de la enseñanza espiritual ordinaria al reino de la experiencia directa que Abdullah priorizó sobre todo. Cada elemento revela otra dimensión de la práctica que convierte estas 2 palabras simples en la herramienta transformacional más poderosa que podrías encontrar. Si estás percibiendo la profundidad tras estas palabras aparentemente simples, escribe en los comentarios «Reconozco la diferencia». El primer elemento esencial del sistema de Abdullah es la comprensión correcta de lo que estas 2 palabras realmente significan. Sin esta base, los otros elementos no pueden funcionar adecuadamente, como construir una estructura magnífica sobre arena. Cuando Abdullah le enseñó a Murphy a repetir en silencio, «Yo soy Dios», no lo estaba animando a la arrogancia espiritual ni sugiriendo que Murphy era de alguna manera especial o superior a los demás. Todo lo contrario, estaba señalando una verdad universal que se aplica por igual a cada persona. La revelación es que la conciencia infinita, el principio creativo responsable de galaxias, campos cuánticos y toda manifestación en la existencia, se expresa de forma única como cada individuo. No eres especial porque seas Dios. Eres especial como Dios expresándose de forma única a través de tu forma y perspectiva particulares. Abdullah explicó este concepto profundo mediante una metáfora simple pero perfecta que Murphy después compartiría en sus enseñanzas: el océano y sus olas. Imagina que estás en la orilla observando cómo las olas se levantan y caen. Cada ola tiene su forma, tamaño y duración distintos. Cada una parece una entidad separada, con características individuales. Pero, ¿qué es realmente una ola? Nada más que el océano expresándose temporalmente en una forma particular. La ola no está separada del océano, está hecha exactamente de la misma sustancia. No contiene una porción del océano, es el océano expresándose como esa ola. De manera similar, tú no estás separado de la conciencia infinita, estás hecho exactamente de la misma sustancia. No contienes una chispa de divinidad, eres la divinidad expresándose como tu experiencia humana única. Esta perspectiva crea un cambio revolucionario. La mayoría de las tradiciones espirituales posicionan la divinidad como algo parcialmente dentro de ti, un alma o un yo superior rodeado de aspectos menos divinos como el cuerpo, la personalidad o el ego. Esta visión fragmentada crea conflicto interno y separación. La enseñanza de Abdullah disuelve por completo esas fronteras artificiales. Todo tú, incluyendo cuerpo, emociones, pensamientos y circunstancias, es la conciencia única expresándote perfectamente como este patrón único llamado tú. Las implicaciones para la abundancia son profundas. Si eres la conciencia océano expresándose como una ola individual, entonces todas las cualidades del océano son inherentemente tuyas. La limitación se vuelve tan imposible que una ola afirme que no tiene suficiente océano. La escasez se vuelve tan absurda como que una ola tema quedarse sin humedad. La abundancia no es algo que debas atraer, sino tu naturaleza fundamental por reconocer y expresar. Esta comprensión transforma por completo cómo abordas la práctica. Sin ella, repetir «yo soy Dios» refuerza la separación. Una entidad individual intentando reclamar estatus divino. Con esta comprensión, las mismas palabras disuelven la separación, reconociendo la verdad que siempre ha estado ahí. Reconocen una realidad eterna que tu percepción limitada había olvidado temporalmente. La transformación de Murphy comenzó en el momento exacto en que esta comprensión encajó, no como concepto intelectual, sino como verdad vivida. El reconocimiento creó un cambio vibracional que automáticamente comenzó a reorganizar su experiencia de la realidad, incluyendo sus circunstancias financieras.
Esto no fue manifestación como la entiende la mayoría, sino revelación de lo que siempre había sido cierto bajo la ilusión de la limitación. Exploremos el segundo elemento crítico que transforma estas palabras de afirmación intelectual a realidad encarnada. Si esta metáfora, el océano, ilumina algo en ti sobre tu verdadera naturaleza, escribe en los comentarios: "Yo soy el océano", expresándose como una ola. El segundo elemento crítico del sistema de Abdullah puede parecer contraintuitivo al principio, pero aborda una de las razones principales por las que las prácticas espirituales a menudo fracasan en producir resultados tangibles. Abdullah insistió en que las palabras "yo soy Dios" nunca deben pronunciarse en voz alta, sino repetirse únicamente en silencio, dentro de uno mismo. Esto no era un protocolo espiritual arbitrario, sino una profunda percepción psicológica sobre las diferentes vías hacia la conciencia. Cuando pronuncias cualquier verdad espiritual en voz alta, algo fascinante sucede inmediatamente. Tu mente analítica se activa para evaluar, juzgar y, inevitablemente, dudar de lo que estás diciendo. La verbalización crea automáticamente una separación entre tú y la afirmación, posicionándola como algo externo que debe evaluarse en lugar de una verdad interna por reconocer. La mente consciente, diseñada para distinguir al yo del entorno, instantáneamente genera resistencia. Esto suena loco. La gente pensará que soy blasfemo. Esto no puede ser verdad. La repetición silenciosa opera mediante un mecanismo completamente distinto. Al repetir estas palabras internamente, ellas evaden las barreras defensivas de la mente consciente y se plantan directamente en el subconsciente, el nivel más profundo de conciencia donde se forman la verdadera identidad y la percepción de la realidad. Esto no es manipulación ni autohipnosis, sino utilizar la arquitectura natural de la conciencia para reintegrar una verdad que la mente analítica había fragmentado. Abdullah describió esto bellamente a Murphy, llamándolo el susurro que ruge en la eternidad. Esta frase poética captura la naturaleza paradójica de la repetición silenciosa. Aunque imperceptible para los demás, e incluso para tu propia mente analítica, reverbera con tremendo poder a través de las dimensiones más profundas de tu ser. El silencio no disminuye el impacto, lo amplifica, dirigiendo la vibración exactamente donde ocurre la transformación. El viaje de la comprensión intelectual a la realidad encarnada sucede principalmente a través de esta comunión silenciosa con la verdad. Murphy descubrió que su resistencia inicial a la enseñanza se disolvió no mediante argumentos o evidencias, sino a través de este reconocimiento interno, suave y persistente. Cada repetición silenciosa evadía sus objeciones analíticas y despertaba algo más profundo, una resonancia con la verdad que trascendía las barreras lógicas. Esto revela por qué muchos buscadores espirituales experimentan una brecha entre lo que aceptan intelectualmente y lo que realmente manifiestan en sus vidas. Sus mentes conscientes pueden abrazar conceptos espirituales, pero sus subconscientes, donde en realidad ocurre la manifestación, permanecen intactos por estas aceptaciones superficiales. La repetición silenciosa crea una vía directa para actualizar el sistema operativo subconsciente, en lugar de simplemente instalar nuevos programas en la mente consciente. Imagina a dos buscadores practicando la enseñanza de Abdullah. El primero anuncia orgullosamente "Yo soy Dios" a sus amigos, lo publica en redes sociales y lo afirma verbalmente durante todo el día. El segundo nunca lo pronuncia en voz alta, sino que reconoce silenciosamente esta verdad en la quietud de su propia conciencia. El primero crea resistencia y separación constantes, el segundo facilita la integración y la encarnación. Las mismas palabras, resultados profundamente distintos. Ahora exploremos el tercer elemento que transforma esta práctica de repetición mecánica a conocimiento encarnado. La distinción crucial que separa a los que simplemente practican técnicas de los que experimentan genuina transformación. Si alguna vez has notado que ideas o soluciones aparecen durante esos momentos crepusculares entre el sueño y la vigilia, escribe en los comentarios: "La sabiduría llega en los espacios". La frase poética que usó Abdullah, el susurro que ruge en la eternidad, captura una verdad profunda sobre la conciencia misma. Lo que aparece como una suave ondulación en la superficie crea olas poderosas en las profundidades.
Esta comprensión nos conduce directamente al tercer elemento esencial, quizás el más pasado por alto, pero críticamente importante para la práctica. Abdullah insistió en que la repetición silenciosa de «Yo soy Dios» debe ocurrir en un estado muy específico de conciencia, lo que él llamaba el estado somnoliento. No es la mente alerta y activa que usamos para las tareas diarias, ni el estado inconsciente del sueño profundo. Es la zona crepuscular límite entre el estar despierto y el dormir, una condición neurológica única donde la mente analítica se desconecta temporalmente mientras la conciencia permanece presente. Este estado somnoliento ocurre naturalmente en dos momentos clave del día: el estado hipnagógico al quedarte dormido y el estado hipnopómpico al despertar. Durante estas fases transicionales, tus ondas cerebrales cambian de beta a patrones alfa y teta. El constante análisis y juicio de la mente consciente se suspenden temporalmente, creando una puerta abierta entre la conciencia consciente y el subconsciente. ¿Por qué es tan crucial este estado para la transformación? Porque tu mente analítica, justamente la facultad que crea la experiencia de separación, se aparta, permitiendo que la verdad se plante directamente en el fértil suelo de tu conciencia más profunda. Abdullah decía, Dios habla en el silencio entre tus pensamientos, no en el ruido de tu cháchara mental. El estado somnoliento crea precisamente ese silencio, una pausa temporal en el constante comentario de la mente. Murphy descubrió la revelación de este enfoque mediante la experiencia directa. Tras practicar inicialmente la repetición silenciosa durante todo el día con resultados mínimos, siguió la instrucción específica de Abdullah de enfocarse en esos momentos somnolientos entre el sueño y la vigilia. La transformación se aceleró dramáticamente porque estos momentos de práctica evadían por completo sus objeciones racionales. Esto explica por qué muchas prácticas de meditación y manifestación producen resultados limitados, porque ocurren cuando la mente analítica permanece completamente activa, creando una constante corriente de duda y separación que contrarresta el mismo estado que intentan lograr. El estado somnoliento elude elegantemente este obstáculo, utilizando los ritmos cerebrales naturales que suspenden temporalmente la facultad crítica. Además de estos estados transicionales naturales, también puedes acceder a esta conciencia receptiva mediante meditación profunda o relajación autoinducida. El indicador clave no es el sueño, sino la calidad del silencio mental, esa conciencia espaciosa donde los pensamientos se ralentizan y el espacio entre ellos se expande. Es entonces cuando tu conciencia está más receptiva a la reprogramación fundamental. Piensa en las implicaciones para tu relación con la abundancia. Muchas personas intentan resolver chalejos financieros con la misma mente analítica que creó esas limitaciones. El enfoque de Abdullah ofrece una vía completamente distinta: acceder al arquitecto subconsciente de tu realidad mediante esos momentos de estado somnoliento, cuando los planos pueden revisarse directamente. Permíteme compartir cómo el cuarto elemento transforma esta práctica de repetición mecánica a conocimiento encarnado. La distinción crucial que separa a los que simplemente practican técnicas de los que experimentan genuina transformación. Si alguna vez has notado que ideas o soluciones aparecen durante esos momentos crepusculares entre el sueño y la vigilia, escribe en los comentarios. La sabiduría llega en los espacios. La percepción de Abdullah de que Dios habla en el silencio entre tus pensamientos revela una verdad profunda sobre el despertar espiritual. La mayoría de los buscadores se enfocan en generar pensamientos específicos, creyendo que la transformación llega al pensar lo correcto. Abdullah reconoció lo opuesto. La comunión divina ocurre no durante el pensamiento, sino en los espacios entre pensamientos. Estos silencios no están vacíos, sino cargados del potencial no manifestado del cual emerge toda creación. Esta comprensión cambia por completo el enfoque de la práctica espiritual, de una metodología asertiva basada en el pensamiento a una experiencia receptiva basada en la conciencia. En lugar de intentar forzar construcciones mentales específicas, aprendes a cultivar el silencio en el cual la verdad más profunda se revela naturalmente. Murphy describió esto como el aspecto más contraintuitivo pero liberador de la enseñanza de Abdullah: darse cuenta de que menos esfuerzo mental crea más poder transformador. Esto nos conduce al cuarto elemento esencial que distingue a los maestros de los principiantes:
el cambio crucial del concepto intelectual al conocimiento encarnado. Al practicar la repetición silenciosa de «Yo soy Dios» en el estado somnoliento, Abdullah insistió en que el éxito no depende de pensar la afirmación, sino de sentir su verdad en tu cuerpo. Esta distinción lo cambia todo. La mayoría de los buscadores espirituales permanecen atrapados en el reino del concepto. Aceptan intelectualmente ideas sin incorporarlas a su experiencia sentida. Piensan verdades espirituales en lugar de encarnarlas. El cuarto elemento de Abdullah trasciende esta limitación al anclar el reconocimiento en la sensación física en lugar de la abstracción mental. Al repetir «Yo soy Dios» con la comprensión correcta, en silencio y durante el estado somnoliento, debería haber una respuesta corporal distintiva, lo que Murphy llamó reconocimiento de la verdad en la carne. Esto puede manifestarse como calidez extendiéndose por el pecho, una sensación de expansión más allá de los límites físicos, una profunda sensación de alivio o lo que muchos describen como llegar a casa contigo mismo. La sensación específica varía entre individuos, pero su calidad es inconfundible, un saber visceral en lugar de una esperanza intelectual. Este reconocimiento encarnado transforma la práctica de aspiracional a confirmacional. No estás intentando convencerte de algo que quizás algún día sea cierto. Estás reconociendo algo que siempre ha sido cierto, pero que olvidaste temporalmente. Es la diferencia entre un extraño intentando memorizar tu rostro y tú reconociéndote en un espejo. Uno requiere esfuerzo, el otro es instantáneo y sin esfuerzo. El avance de Murphy llegó precisamente mediante esta distinción. Tras aceptar intelectualmente la enseñanza de Abdullah, luchó con resultados inconsistentes hasta experimentar este reconocimiento corporal. Durante una práctica en estado somnoliento, la verdad encajó de pronto no como concepto, sino como realidad sentida. Murphy describió una corriente cálida fluyendo desde mi centro hacia afuera y los límites disolviéndose en luz. En cuestión de días, oportunidades financieras inesperadas comenzaron a aparecer en su experiencia. Este enfoque encarnado explica por qué algunos practicantes parecen manifestar abundancia sin esfuerzo, mientras otros luchan a pesar de seguir técnicas similares. La diferencia no está en las palabras o métodos, sino en la conciencia desde la cual operan, comprensión conceptual versus conocimiento encarnado. Si alguna vez has experimentado un momento en que algo pasó de comprensión intelectual a saberlo en tus huesos, escribe en los comentarios «verdad encarnada». El reconocimiento de tu verdadera naturaleza no es solo un concepto abstracto, crea firmas físicas y emocionales distintivas en tu experiencia. Murphy describió varias sensaciones comunes que acompañan este recuerdo. Muchos notan una calidez que comienza en el centro del corazón y se irradia hacia afuera, como si la verdad misma tuviera una cualidad térmica al ser reconocida por el cuerpo. Otros experimentan una notable sensación de expansión, como si los límites que parecen separarlos de todo lo demás se volvieran repentinamente permeables o se disolvieran por completo. Quizás lo más profundo sea lo que maestros espirituales de todas las tradiciones han descrito como llegar a casa, la sensación de recordar algo que siempre supiste, pero olvidaste temporalmente. No es descubrir algo nuevo, sino reconocer algo eterno. El alivio y la paz que acompañan este reconocimiento a menudo provocan lágrimas, no de tristeza, sino de la liberación profunda de finalmente soltar una carga que nunca necesitaste cargar. Lo fascinante de estas respuestas físicas es su universalidad. Personas de contextos completamente distintos, sin conocimiento de las experiencias ajenas, reportan sensaciones sorprendentemente similares cuando ocurre este reconocimiento. Esto sugiere que no estamos ante imaginación subjetiva, sino ante la respuesta natural del cuerpo al reconocer la verdad, una especie de retroalimentación biológica que confirma la alineación con la realidad en lugar de la distorsión. Este reconocimiento encarnado nos conduce directamente al quinto y quizás más revolucionario elemento de la enseñanza de Abdullah: comprender la abundancia como consecuencia natural en lugar de resultado forzado. Esta distinción transforma por completo tu relación con la manifestación misma.
La mayoría de los enfoques tratan la abundancia como algo que debe atraerse, lograrse o manifestarse mediante técnicas o rituales específicos. Abdullah enseñó exactamente lo contrario. La abundancia fluye naturalmente cuando reconoces que eres su fuente. Este cambio lo transforma todo en tu relación con el dinero y la prosperidad. En lugar de intentar atraer dinero desde fuera de ti, reconoces que, como conciencia infinita expresándose individualmente, tú eres la fuente de la cual fluye toda abundancia. La mejora financiera no viene hacia ti desde fuentes externas, emerge a través de ti al reconocer tu verdadera identidad. La metáfora que Abdullah usó con Murphy ilustra esto perfectamente. No atraes agua cantando o visualizando, cavas un pozo para acceder a lo que ya está ahí. De igual modo, no atraes abundancia mediante técnicas, eliminas las creencias falsas que bloquean tu expresión natural de ella. El que cava el pozo no crea el agua, sino que accede a lo que ya existe bajo la superficie. Tú no creas la abundancia, sino que permites que tu naturaleza fundamental se exprese sin obstrucciones. Esta perspectiva explica por qué Abdullah se alejaba abruptamente cuando los estudiantes preguntaban cómo funcionaban sus técnicas. La misma pregunta revela el malentendido fundamental: tratar la manifestación como una técnica para manipular la realidad externa en lugar de expresarse mediante reconocimiento interno. Una vez que conoces verdaderamente quién eres, los cómo se organizan solos sin esfuerzo ni manipulación. La transformación de Murphy comenzó en el momento exacto en que cambió de buscar mejora financiera mediante medios externos a reconocerse como la expresión de la fuente de toda abundancia. Las oportunidades no llegaron hacia él, emergieron a través de él como expresiones naturales de su identidad reconocida. Exploremos un ejemplo del mundo real de cómo Murphy aplicó estos 5 elementos para manifestar un deseo aparentemente imposible durante la profundidad de la depresión. Si alguna vez has experimentado que algo maravilloso apareció en tu vida sin lucha ni manipulación, escribe en los comentarios «abundancia natural». Este cambio de perspectiva transforma por completo cómo experimentas las oportunidades en tu vida. La mayoría percibe las oportunidades como eventos externos que ocurren o no les ocurren, sucesos aleatorios que esperan atraer mediante diversas técnicas o esfuerzos. La enseñanza de Abdullah invierte por completo esta comprensión. Las oportunidades no aparecen desde afuera, son expresiones de posibilidades que ya existen dentro del campo infinito de conciencia que tú eres. La pregunta no es si existen oportunidades, sino si tu nivel actual de conciencia te permite percibirlas. Como descubrió Murphy, cuando tu identidad cambia de individuo separado a expresión de conciencia infinita, tu percepción se expande para reconocer posibilidades que siempre estuvieron presentes, pero eran invisibles para tu percepción limitada. Esto explica uno de los comportamientos más desconcertantes de Abdullah, que inicialmente frustró a Murphy, pero luego reveló una sabiduría profunda. Cada vez que Murphy u otros estudiantes le preguntaban a Abdullah que explicara exactamente cómo funcionaban estos principios, los mecanismos o técnicas para manifestar resultados específicos, Abdullah giraba abruptamente, caminaba a su habitación y cerraba la puerta, a veces con suficiente fuerza para dejar su punto perfectamente claro. Esto no era grosería ni secretismo, sino una enseñanza mediante demostración en lugar de explicación. Abdullah entendía que las preguntas de «¿cómo?» provienen de una conciencia de separación, tratando la manifestación como una técnica para manipular la realidad externa. Una vez que conoces verdaderamente quién eres, los «cómo» se organizan solos sin esfuerzo ni manipulación. La transformación de Murphy ilustra esto perfectamente. Sus primeras interacciones con Abdullah estuvieron llenas de frustradas preguntas de «¿pero cómo funciona exactamente esto?». Cada vez Abdullah se negaba a explicar, obligando a Murphy a regresar a la experiencia directa en lugar de la comprensión intelectual. Eventualmente, Murphy comprendió que su mismo deseo de explicaciones metodológicas era el obstáculo para su transformación, la mente queriendo técnicas para controlar la realidad en lugar de reconocerse como la fuente de la realidad. La liberación que siguió a esta comprensión fue profunda. Murphy descubrió que una vez que encarnó verdaderamente el reconocimiento «yo soy Dios», los caminos hacia sus deseos se organizaron solos sin que él necesitara manipular circunstancias ni seguir fórmulas específicas. Las sincronicidades reemplazaron a las estrategias. El reconocimiento reemplazó al esfuerzo. El ser reemplazó al hacer.
Esta perspectiva explica por qué la mayoría de los enfoques de manifestación producen resultados inconsistentes en el mejor de los casos. Operan desde el malentendido fundamental de que las técnicas pueden cerrar la brecha entre tú y lo que deseas. La revelación de Abdalá elimina por completo la brecha al reconocer que el mismo deseo es la expresión de la conciencia infinita que tú eres, buscando experimentarse a sí misma en una forma particular. Permíteme compartir un ejemplo notable del mundo real de cómo Murphy aplicó estos 5 elementos para manifestar lo que parecía imposible durante la profundidad de la Gran Depresión. Un viaje que ilustra perfectamente el poder de este cambio de perspectiva. Si esta distinción entre técnicas y reconocimiento resuena con tu experiencia, escribe en los comentarios: el ser precede al hacer. Aquí llegamos al corazón de la enseñanza de Abdalá. La distinción fundamental que separa a quienes experimentan transformación de quienes permanecen atrapados en la limitación. La mayoría de las personas que encuentran prácticas espirituales como yo soy Dios, las tratan inconscientemente como formas sofisticadas de mendigar. Repiten afirmaciones con una conciencia subyacente de carencia, suplicando esencialmente, por favor haz que esto sea cierto para mí, o espero que esto funcione. La percepción revolucionaria de Abdalá fue reconocer que este enfoque refuerza precisamente la separación que intenta superar. Al tratar yo soy Dios como una petición o súplica, te posicionas implícitamente como una entidad limitada que busca conexión con algo mayor fuera de ti. Esta postura de separación crea automáticamente la experiencia de carencia, porque afirma una brecha entre tu estado actual y aquello que intentas convertirte. La aplicación auténtica implica un cambio paradigmático completo, de petición a reconocimiento, de devenir a ser, de adquirir a recordar. No estás pidiendo algo ausente, sino reconociendo algo eternamente presente que se olvidó temporalmente mediante la identificación con perspectivas limitadas. La afirmación no funciona como palabras mágicas para manifestar una condición nueva, sino como una llave que desbloquea la conciencia de lo que siempre ha sido cierto. Piensa en la profunda diferencia de conciencia entre estos dos enfoques. La persona que trata yo soy Dios como una petición permanece en un estado de búsqueda, esfuerzo, esperanza, evaluación de resultados, reforzando constantemente su identidad actual como separada de lo que desea. La persona que comprende la enseñanza real de Abdalá experimenta reconocimiento, un momento ajá de recordar su verdadera naturaleza, lo cual disuelve automáticamente el sentido de separación que crea la limitación en primer lugar. Este cambio representa la esencia del despertar espiritual en todas las tradiciones, moverse del viaje del buscador al reconocimiento del que encuentra. Es la diferencia entre escalar una montaña para alcanzar un destino y darte cuenta de que siempre has estado parado en la cima, con nubes que temporalmente oscurecían tu vista. La revelación no crea una condición nueva, sino que elimina la distorsión que impedía una percepción clara de lo que ya es. La transformación de Murphy se aceleró dramáticamente cuando comprendió esta distinción. Su práctica inicial involucraba repetir «yo soy Dios», mientras sutilmente esperaba que eventualmente se volviera cierto, esencialmente tratando la identidad divina como un estado futuro por alcanzar, en lugar de una realidad presente por reconocer. Todo cambió cuando Abdalá corrigió este malentendido, ayudando a Murphy a cambiar de afirmación a reconocimiento, del tiempo futuro al presente eterno. Esta perspectiva ilumina por qué la abundancia fluye naturalmente desde este reconocimiento. Cuando verdaderamente te conoces como la expresión de la conciencia infinita, la carencia se vuelve tan imposible como que una ola se quede sin océano. No manifiestas abundancia mediante técnicas ni la atraes desde afuera. La expresas naturalmente como tu naturaleza fundamental. La mejora financiera no te sucede a ti, sucede a través de ti cuando se disuelven las limitaciones falsas creadas por la identificación errónea. Permíteme mostrarte exactamente cómo Murphy aplicó esta comprensión para manifestar lo que parecía imposible durante la profundidad de la Gran Depresión, una demostración del mundo real que revela el poder práctico de este cambio de perspectiva. Si has experimentado la diferencia entre buscar algo y simplemente reconocer lo que ya está ahí, escribe en los comentarios «reconocimiento, no petición».
Para diciembre de 1933, Murphy llevaba aproximadamente 2 años estudiando con Abdallah. Aunque había experimentado mejoras notables en varios aspectos de su vida, ahora enfrentaba un deseo que parecía virtualmente imposible gracias a las realidades económicas de la Gran Depresión. Con comienzos de Navidad, un profundo anhelo de visitar a su familia en Barbados consumía sus pensamientos. No los veía desde hacía años, y esta reunión se sentía esencial para su corazón. Sin embargo, financieramente parecía completamente fuera de alcance. El viaje requeriría sustanciales fondos para transporte a través de miles de kilómetros de océano en una época en que Murphy apenas podía costear sus comidas diarias. Los viajes internacionales en esa era eran caros aún para la clase media, y mucho más para un bailarín en dificultades con los bolsillos vacíos. La situación presentaba el crisol perfecto para probar si la enseñanza de Abdallah funcionaba solo para pequeñas manifestaciones o podía realmente superar barreras financieras aparentemente insuperables. Cuando Murphy se acercó a Abdullah con este deseo del corazón, lo expresó con lo que parecía un lenguaje perfectamente razonable. Realmente quiero ir a Barbados para Navidad a ver a mi familia, pero no tengo dinero. ¿Cómo puedo aplicar estos principios para que suceda? La respuesta de Abdullah fue inmediata y firme, una demostración clásica de su estilo de enseñanza inflexible. No hablas de querer ir, lo corrigió con severidad. Ya fuiste. Este ajuste lingüístico no era mera semántica ni pensamiento positivo. Reflejaba un cambio fundamental de conciencia que forma el núcleo de la enseñanza de Abdullah. Hablar de querer algo afirma automáticamente su ausencia en tu experiencia actual, reforzando la separación entre tú y tu deseo. Esto crea precisamente la brecha que intenta superar. Cuando Murphy intentó discutir estrategias o cronogramas potenciales, esencialmente pidiendo la película, Abdullah volvió a su respuesta característica. Giró, caminó a su habitación y cerró la puerta. Esto no era rechazo, sino redirección, forzando a Murphy a alejarse de técnicas mecánicas y regresar al reconocimiento esencial que trasciende la metodología. Con la puerta firmemente cerrada a las preguntas metodológicas, Murphy no tuvo más opción que aplicar el sistema completo de Abdullah exactamente como se enseñó. Comenzó a repetir silenciosamente, «Yo soy Dios», durante esos estados somnolientos entre el sueño y la vigilia. Pero ahora, siguiendo la corrección de Abdullah, simultáneamente sostuvo la conciencia de ya estar en Barbados, en lugar de querer ir allá. Este cambio sutil pero profundo movió su práctica de la afirmación al reconocimiento, del deseo futuro a la realidad presente. En lugar de visualizar un viaje que esperaba que ocurriera, Murphy se experimentó a sí mismo como ya estando allí, sintiendo la brisa tropical, escuchando voces familiares, oliendo las fragancias tropicales distintivas de su hogar infantil. Lo que hace que esta práctica sea tan diferente de las técnicas convencionales de visualización es la conciencia que la respalda. Murphy no imaginaba un yo separado llegando eventualmente a un destino distante. Reconocía que su conciencia infinita e individualizada trascendía las limitaciones físicas, abarcando ya simultáneamente su ubicación actual y Barbados. La visualización no estaba creando algo nuevo, sino reconociendo lo que ya existía en el campo infinito de todas las posibilidades. Durante aproximadamente 3 semanas, Murphy mantuvo esta práctica con consistencia disciplinada. No obsesionó con mecanismos ni revisó constantemente los resultados. Otra distinción crucial frente a los enfoques típicos de manifestación. Simplemente sostuvo el reconocimiento cada mañana y tarde y luego continuó su día desde esta identidad transformada en lugar desde su conciencia previa de limitación. Luego, el 4 de diciembre, se manifestó el puente de incidentes. Murphy recibió una carta inesperada de su hermano en Barbados, un hermano del que no tenía noticias desde hacía más de 1 año. Dentro había $50, una suma sustancial durante la depresión, y un boleto de vapor para Barbados. La carta explicaba que su hermano había experimentado un impulso repentino e inexplicable de enviar por Murphy,
sintiendo fuertemente que debía estar en casa para Navidad, a pesar de no tener conocimiento del deseo de Morphy. Lo particularmente revelador de esta manifestación es cómo llegó a través de canales aparentemente ordinarios. No apareció dinero mágicamente bajo la almohada de Morphy. Ningún extraño se le acercó con un boleto. En cambio, la inteligencia infinita se expresó a través de lo que parecían impulsos y decisiones humanas normales, la inspiración repentina de su hermano de contactarlo y enviar fondos. Este patrón revela cómo típicamente se despliega la manifestación, no mediante violaciones sobrenaturales de la ley natural, sino mediante la orquestación de eventos aparentemente ordinarios alineados perfectamente con tu estado reconocido. El canal parece normal. El tiempo y la especificidad revelan la orquestación extraordinaria detrás de escena. Y aún faltaba por desplegarse el aspecto más convincente de esta manifestación, un detalle que no podía descartarse como mera coincidencia e ilustraba perfectamente la enseñanza de Abdullah sobre reconocer en lugar de adquirir la identidad divina. Si has experimentado que una solución inesperada llegó a través de canales aparentemente ordinarios justo cuando más la necesitabas, escribe en los comentarios «Orquestación divina». Cuando Morphy llegó a la terminal del vapor, descubrió que el boleto que su hermano había enviado era para el alojamiento más básico, tercera clase, ubicada en las profundidades del barco con camarotes compartidos y servicios mínimos. Aunque profundamente agradecido por la oportunidad de viajar, aceptó este arreglo sin queja, reconociéndolo como el reflejo perfecto de la conciencia desde la cual había estado practicando. Sin embargo, al registrarse, ocurrió algo extraordinario. El agente de reservas levantó su mirada de sus papeles con expresión perpleja e informó a Morphy que había ocurrido una cancelación de último momento, en primera clase. Debido a esta vacante inesperada y alguna decisión administrativa que no podía explicar, a Morphy se le estaba otorgando una actualización a este alojamiento premium sin ningún costo adicional. Este detalle notable no fue simplemente una agradable sorpresa, sino una revelación profunda sobre cómo se manifiesta la conciencia. Durante conversaciones previas sobre el viaje, Abdullah había hecho una declaración curiosa, que inicialmente confundió a Morphy. «Viajarás en primera clase», había insistido Abdullah a pesar de conocer las limitaciones financieras de Morphy que hacían tal lujo imposible. Cuando Morphy cuestionó esta afirmación, Abdullah simplemente repitió, «Cuando viajes a Barbados, viajarás en primera clase». Ahora, parado en el mostrador con su actualización inesperada, Morphy comprendió. Abdullah no estaba haciendo una predicción basada en circunstancias o posibilidades actuales. Estaba hablando desde el reconocimiento de Morphy como conciencia divina individualizada, para quien las limitaciones existen solo en apariencia, nunca en realidad. La actualización no fue suerte ni coincidencia, sino la expresión natural de la conciencia que Morphy había encarnado mediante la práctica correcta. Esta experiencia transformó para siempre la comprensión de Morphy. Presenció de primera mano que la conciencia no solo manifiesta los requisitos mínimos para cumplir deseos, sino que se expresa con abundancia más allá de las expectativas convencionales. Cuando verdaderamente reconoces tu identidad divina, el viaje que comenzó en una diminuta habitación en Harlem culminó en un pasaje de primera clase a través del Atlántico, una demostración viva de la enseñanza de Abdullah que trascendió la comprensión intelectual. El poder de esta enseñanza está disponible para cualquiera dispuesto a aplicar los 5 elementos con comprensión y compromiso adecuados. Comienza creando las condiciones apropiadas. Encuentra un espacio tranquilo donde no te interrumpan. Toma 3 respiraciones profundas para centrarte y cierra los ojos para minimizar distracciones externas. Luego, repite silenciosamente, «Yo soy Dios», no como fórmula mágica ni súplica desesperada, sino como reconocimiento de lo que siempre ha sido cierto sobre tu naturaleza fundamental. Recuerda que no estás pidiendo algo que te falta, ni esperando convertirte en algo que no eres. Estás reconociendo lo que siempre ha sido cierto bajo el olvido temporal que crea la apariencia de limitación.
Esta práctica no se trata de inflar tu importancia personal, sino de reconocer que la misma conciencia infinita que crea galaxias y mueve planetas se está expresando de manera única como tú en este momento. Si sientes que la profunda simplicidad de esta práctica resuena con algo profundo dentro de ti, escribe en los comentarios: el reconocimiento ya está dentro de mí. Al llegar al final de este viaje juntos, quiero agradecerte por explorar estos principios espirituales profundos con tanta apertura. Lo que hemos discutido hoy no es solo sabiduría antigua, es una verdad viva que espera ser reconocida en tu propia experiencia. Si encontraste valor en la enseñanza de Abdullah y deseas continuar descubriendo estos principios espirituales ocultos que transforman la vida desde adentro hacia afuera, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Cada semana exploramos otra dimensión de la conciencia que las enseñanzas convencionales a menudo pasan por alto, pero que posee tremendo poder cuando se comprende adecuadamente. El reconocimiento que hemos discutido hoy es solo el comienzo. Hay innumerables otras revelaciones esperando ser redescubiertas, sabiduría que ha sido guardada y preservada por maestros como Abdullah, específicamente para aquellos listos para recibirla. Si esta enseñanza resonó con tu saber interior, si sentiste que ese reconocimiento se agitó dentro de ti, me encantaría saberlo. Simplemente escribe "reconozco la verdad dentro de mí" en los comentarios. Tu experiencia podría inspirar a otros que están en el mismo camino de recordar en lugar de devenir. Y si encontraste valiosa esta exploración, un simple me gusta crea ondulaciones que ayudan a otros a descubrir estas enseñanzas cuando estén listos. Toda verdad espiritual encuentra a quienes están preparados para recibirla en el momento perfecto. Tu me gusta podría ser el puente que conecte a alguien más con su momento de reconocimiento. Justo aquí, junto a este video, encontrarás otra exploración que se basa en lo que hemos discutido hoy, una revelación más profunda sobre cómo la conciencia crea la realidad. Haz clic cuando estés listo para continuar este viaje de recuerdo juntos. Hasta la próxima, recuerda, la verdad no espera ser creada, espera ser reconocida.